Hola a todos, para la continuación de este ejercicio del bodegón vamos a empezar trabajando con veladuras, que puede ser interesante que lo veamos. Entonces, como primera veladura voy a aclarar toda esta zona del bote, intentando buscar transparencias y otros tonos y texturas, y luego eh, haremos alguna veladura sobre los plátanos para oscurecerlos y buscar un poco un tono que se aproxime más al color real de los plátanos. Entonces vamos a empezar mezclando un poco de blanco. Para la veladura voy a usar Licking. Licking es un medio, un alquídico de secado rápido, que además me permite realizar veladuras. Es un medium bastante versátil. A dar blanco con un pequeño toque de ocre. Y una vez que está bien mezclado la pintura con el medium, la aplicamos con un poquito de disolvente también y vamos a ver qué sucede. Vamos a retirar un poco la pintura. Pues en este caso, como no ha secado la base suficientemente, me encuentro con que la veladura lo que ha conseguido es arrastrar la pintura que tenía de base, entonces no va a ser un buen comienzo. Puedo aprovechar este error con el aclarado que me ha dejado en esa zona y volver a trabajar, volviendo a sacar la silueta de las judías y aprovechando esa textura que tengo nueva con el raspado como parte del reflejo y el brillo del bote de vidrio. Entonces con un pincel redondo voy a preparar de nuevo una mezcla con ocre y una pizquita de rojo para hacerlo más cálido. Y le voy a añadir un toquecito de negro para amarronarlo. Vale. Pues con este tono vuelvo otra vez a construir las sombras. Donde parece que hay un error, ¿no? El haber borrado el trabajo previo que tenía, lo puedo encontrar como un nuevo acierto o un nuevo camino. Que intentar siempre aprovechar los inconvenientes. Como, como dicen del karate, ¿no? Aprovecha la fuerza de tu enemigo para vencerle. Pues esto que no sea
un motivo de desánimo el pensar, vaya, me he cargado el trabajo que tenía hecho el otro día. Al contrario, puede ser una nueva puerta que se abre, un nuevo camino por recorrer, y ya sabéis que al final el resultado, la pintura es la suma de todos los procesos, ¿no?, que la componen. La suma de todos esos procesos va a ser el resultado de la pintura. Entonces, no todos los procesos van a ser acertados, ¿no? Vamos a encontrar con algunos tipos de procesos que sean erróneos, como ha sido este caso, que podemos aprovechar. No hay que pensar siempre en positivo. Eso. Y nada, buscando otra vez recuperar la forma de las judías y ir sumando texturas y procedimientos, ¿no? Al final una pintura es, vamos, una obra de arte es un acontecimiento, es un lugar donde ocurren muchas cosas simultáneamente y una de ellas es la acción del que lo está haciendo. Luego aparte tenemos un montón de actores que pueden ser ajenos o tangenciales o actores que ni siquiera nos entraría en la cabeza que forman parte de la pintura, pero están ahí, ¿no? Por ejemplo, un actor que normalmente no le podemos prestar o no le prestamos mucha atención es la propia pintura. Y es un actor bastante principal. O sea, dependiendo de la calidad de la pintura que estemos usando, vamos a conseguir un resultado u otro. Y es algo que ya no está en nuestra mano controlar, sino que es algo que es ajeno a nosotros, es parte de ese juego de actores que conforman lo que digo, el resultado de la obra de arte, que hay que verlo como eso, como un acontecimiento, como la suma de un montón de actores que no somos solo nosotros. Otro actor que está ahí presente es la propia tela. Dependiendo de la calidad de la tela, tendremos un resultado otro. Y eso es algo que normalmente obviamos y nos condiciona mucho, ¿no?, a la hora de trabajar, sin nosotros ni siquiera prestarle atención. Una buena tela va a hacer que la pintura responda de una manera, y una mala tela, que ya estoy seguro que habéis tenido experiencia con ella, es un quebradero de cabeza porque nunca obtienes los resultados que esperas. La pintura se escurre, no seca, no agarra bien, tienes ahí un montón de condicionantes que no puedes controlar, ¿no? Puedes controlarlos cambiando de tela, buscando materiales de una calidad un poquito mayor, ¿no? Vamos a hacer aquí un poquito de bladura también. Así que pensar de esa manera, pensar en todos
o intentar ver la pintura y el dibujo, intentar ver todos esos actores que condicionan vuestro trabajo y que normalmente no les prestamos atención. Incluso un actor que participa de nuestro resultado final puede ser hasta el propio dependiente que nos vendió el material, ¿no? ¿Cómo me trató este hombre pues, o esta mujer? Pues bien, oye, pues salí disgustado de la tienda, pues al final eso te va a condicionar de alguna manera cuando uses el material, ¿no? Pues todo eso forma parte de este proceso que es la creación de una obra. O sea, la obra al final es, como he dicho antes, es un acontecimiento y en ese acontecimiento lo que ocurre es la suma de todos esos actores y factores que están involucrados, ¿no? Entonces es interesante verlo y vais a ver cómo cambia vuestro enfoque del propio trabajo. Vais hasta a prestarle atención a factores que a lo mejor antes pasaban inadvertidos o que no los veáis como algo influyente y realmente podéis determinar que sí, pues joder, pues sí, a mí me influye mucho hasta cómo salga el sol. Voy a tener un estado de ánimo que me va a influir a la hora de elegir los colores que voy a usar. No, bueno, pues no era el camino que había pensado cuando he empezado, pero también es un camino válido. O sea, la pintura está llena de posibilidades, ¿no? Tenemos que pensar en, en que hay un sentido de la realidad, que es lo que la gente espera de las cosas, y luego hay un sentido de la posibilidad. Entonces, como pintores, nos tenemos que aferrar a ese sentido de la posibilidad, tanto en pintura como en muchos aspectos de la vida, ¿no? Si vamos siempre pensando en una realidad predeterminada que nosotros creemos que debe ser así, al final nos vamos a llevar muchos topetazos y frustraciones porque las cosas nunca salen como uno quiere. Y más en esto de la pintura. Se puede controlar muchos factores, se puede decidir por dónde va a ir el camino, pero luego los elementos tienen casi vida propia, se podría decir, y nos condicionan. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Un poco que asiente el color. Y ahora valoramos y corregimos, como siempre. Vamos a acercarnos un poquito a los plátanos, a matarle ese amarillo tan chillón que tiene. Vamos a romper el amarillo con un poquito de ocre.
para apaciguarlo. Y trabajamos a partir de esa mezcla. Y voy cambiando el color. Como todo camino nuevo que se emprende, pues está lleno de sorpresas, ¿no? Sabéis que la pintura es eso, es el recorrido, es el viaje. Y lo importante del viaje no llegar al destino, ¿no? Sino todo lo que ocurre entre medias. Con la pintura hay que planteársela un poco de esa manera. Y además con un destino que encima es incierto. Que nunca tenemos claro o clarísimo a dónde vamos a llegar. Siempre van a ser hipótesis o opciones y que depende pues eso, de todos esos factores que en cierta medida no podemos controlar. Bueno, pues ese color ya empieza a estar mejor para el plátano. Y además consigo separarlo del limón. Si os dais cuenta, el otro día se quedaron demasiado cercanos el color del plátano y el del limón. Aquí un poquito de verde para eso es, agrisarlo. Y ahí un poquito más. Así vamos ajustando y cerrando los valores mejor o más aproximados a como lo terminamos el otro día, que era una sola sesión, ¿no? Esta segunda sesión lo que me permite es eso, ir profundizando y avanzando en la pintura. Y aunque el plátano hoy tiene más manchas incluso que el otro día, ya os dije que no nos vamos a centrar en ellas. Que lo que vamos a intentar es captar el volumen y el color. Subir el valor de las sombras
poco a poco. Vale, vamos a trabajar un poquito en la zona de sombra. Bueno, voy a profundizar ahí en la parte oscura del plátano con un tono amarronado y rojizo. Me interesa más que el color, el valor. Tiene que ser algo bastante intenso. Eso es. Que me suba ahí la intensidad de esa zona. Vale, pues limpiamos un poquito la paleta. Y ahora preparamos los colores para la sombra. Vamos a despejar aquí en el centro. Y vamos a trabajar con azul, un toquecito de rojo muy suave y a partir de ahí blanco. Vamos a ir trabajando la sombra más azulada. El otro día le dejamos en una zona morada o violácea y hoy vamos a ir azulando y aclarando. Voy a hacer otra mezcla más clarita. Vamos con el tono claro y vamos a ir aclarando zonas de sombra. Buscando sacar matices y dibujando detalles que veamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta sombra veo que esta parte más oscura, pues ya la dibujo y la dejo ahí reservada. Seguramente tendré que aclarar un poquito ahora en esta sombra azulada. Pero ahora en una segunda vuelta que hagamos y valoremos, también ocurre que dependiendo de la hora del día que estemos usando para pintar, nos vamos a encontrar
con que las sombras se rellenan porque se refleja la luz de objetos que hay alrededor o una ventana que está más abierta que el día anterior o la luz del exterior que es más intensa, ¿no? Pues ahí está luego ya nuestra capacidad de decidir qué es lo que voy a cambiar y con qué me voy a quedar, qué funciona bien dentro de la pintura y qué debería de cambiar para que funcionase mejor. También ocurre que puede variar nuestro propio punto de vista, ¿no? Si nos hemos desplazado unos centímetros a la derecha o a la izquierda, si el día anterior estábamos sentados o ahora estamos de pie y hemos cambiado el punto de vista, pues todo eso son factores que podemos considerar incluso como actores dentro de este acontecimiento de la pintura, ¿no? Sí, como dije el otro día, que normalmente cuando hay objetos con cálidos, las sombras vamos a intentar que sean frías. Y a la inversa, ¿no? Cuando hay objetos fríos, que las sombras sean cálidas. Vale, ahora voy a añadir ya aquí un poquito de rojo. Y continuamos con la sombra. Muchas veces no hay que buscar el detalle, simplemente la intención de lo que estoy viendo, ¿no? Si percibo que hay una mancha de luz, la coloco luego. Pensar que la pintura la recompone la cabeza del espectador. Entonces le tenemos que dar la pauta suficiente para que con esa información que le damos, él reconstruya que lo que está viendo es lo que nosotros queremos que vea. Eso es básicamente el criterio que hay que seguir. Vale, podríamos trabajar un poquito ahora en el limón y valoramos. Creo que esta zona está demasiado clara, pues la vamos a oscurecer un poquito. Intentamos buscar un tono amarillo anaranjado. Y lo rompemos aquí.
sido poco, pero suficiente. Veo ahora mismo que esta sombra es demasiado azulada. La voy a intentar colocar un poquito más cálida. Vamos a ver qué tal funciona. Mejor. Voy a subir un poquito las sombras de las mandarinas. Vamos a trabajar ahí ahora. Entonces para ello recuperamos la mezcla anaranjada que teníamos. Acordaros que usamos el amarillo en esta paleta para intentar llegar a ese valor anaranjado y el limón y esos amarillos del limón que no obteníamos con el ocre. Pero aún así rompemos la mezcla con ocre para que no sea demasiado estridente. Bueno, si tengo un valor más intenso para trabajar en la sombra. Vamos a ver qué tal se comporta ahora en el lienzo. Bien. Vamos poco a poco y valorando siempre, valorando. Si la pincelada que coloco es la adecuada. Qué tipo de efecto hace cuando la coloco, cómo me altera el resultado, el conjunto. Todas esas cuestiones hay que planteárselas continuamente cuando estamos trabajando en pintura. Hay que intentar ser lo máximo conscientes de nuestro proceso para tener un control, aunque ya hemos visto que el control depende de muchos factores, pero por lo menos los que estén en nuestra mano sí controlarlos y valorarlos al menos.
Bien, pues ahora que hemos apaciguado ahí un poquito el color, a lo mejor interesa darle vivacidad en la zona de la luz. Intentar que ahí el naranja sí sea lo más vivo posible. Voy a volver a mezclar esto, que se me va, se mezcla con el blanco. El problema de trabajar con una paleta tan pequeñita y que no he limpiado en mucho rato. Así que vamos a colocar más amarillo y un poquito de rojo limpio. Y ahora sí, ahora volvemos a la mezcla con amarillo y una pizquita de rojo. Añadimos más rojo. Y vamos a probar y valoramos. Pues quizá nos falta amarillo aquí. Un poquito de rojo. Vale, pues vamos a volver un poquito sobre el bote de garbanzos, perdón, de judías. Y ahora sí voy a usar un pincel bastante fino para intentar llegar a esas zonas de sombra con una mezcla, como veis, un poquito entre el naranja y el marrón que tenía de antes. Voy a intentar ir definiendo algunas zonas. Tenía pensado realizar un vídeo de pintura de paisaje al aire libre, pero con esta nevada que ha caído no lo puedo realizar.
Así que esperaremos a algunos días a ver si se despeja, y la idea está ahí. Daros algunas claves para poder realizar un paisaje del natural. Esto, al ser tan fino el trazo, interesa que vaya el pincel un poco húmedo con el disolvente, que nos va a permitir realizar una pincelada más fluida. Pensar que donde damos definición estamos llamando al ojo. Donde hay mucho detalle, el ojo va a ir allí a intentar entender qué ocurre. Donde hay menos detalle, la cabeza lo intenta descifrar y le da una solución más o menos rápida. Entonces es un juego que podemos hacer en pintura de enfoque y desenfoque para llevar al ojo de un lado a otro, ¿no? Para que realice un cierto camino por el cuadro y no otro. Estamos haciendo llamadas de atención, ¿no? Diciendo, por aquí, tienes que ir por aquí. Bueno, no entiendo mucho de toros, pero me imagino que será como darle capotazos para un lado a otro para dirigirlo, ¿no? Pues algo parecido hacemos con la pincelada y el espectador. Que le vamos guiando, le vamos diciendo, ven por aquí y no vayas por ahí. Si podéis ir al Prado a ver la pintura de Velázquez, os vais a dar cuenta de que está llena de ese tipo de capotazo, vamos a llamarlo. Donde de repente te dice, sí, sí, mira aquí, que aquí hay mucha información y te voy a contar muchas cosas, o no, por aquí pasa de largo que no tienes nada para entretenerte. Bueno, vamos a subir la etiqueta esa un poquito de tono.
de valor. Y ya os dije el otro día que ahí nos interesa tener un corte lo más recto posible. Y si hacemos algo que no nos gusta, lo quitamos o lo disimulamos de la mejor manera que podamos para que no capte nuestra atención en exceso. Voy a usar ahora un poco la espátula, esta pequeña de silicona, para... Esto es una lengua de esas de repostería, que permite raspar un poquito y desplazar la pintura, y la podemos usar para sacar algunas luces. Por ejemplo, aquí el corte este del brillo, hay como una línea vertical. Es que retira un poco la pintura de lo que hay y deja ver lo que hay debajo, ¿no? Voy a colocar una horizontal por detrás, que sería la horizontal de la mesa, que le va a dar más sentido y va a sentar el dibujo, aparte de rellenar un poco el fondo. Así, con un tono quebrado, un gris azulado, y ayudándome de una regla o un elemento lo más recto posible, vamos a colocarlo a esta altura. Y su diagonal también. Buscamos el punto donde cortaría y desde ahí vamos a trazar la vertical.
y ya tenemos los elementos situados en el entorno. O podríamos seguir trabajando en los valores de las paredes. Vamos a hacer un poquito el fondeado. Vamos a preparar un blanco azulado para lo que sería la base de la mesa. Vamos a añadir más blanco. Vale, vamos a aplicar este tono a la mesa. Que ser frío va a conseguir que el resto de elementos que son cálidos se realcen un poquito, ¿no? ¿Veis cómo va cambiando el conjunto? Vamos a cerrar por arriba también con este tono azulado, un poquito más oscuro. Muchas veces un simple juego de complementarios puede hacer que toda la pintura cobre vida y se realce, ¿no? Pero si se queda todo como muy uniforme, muy escondido, atrapado o camuflado, puede ser justo por esa razón, porque es todo cálido, sobre un fondo cálido, sombras cálidas, y al final es todo tan cálido que no se resalta nada, ni se acaba de definir bien las formas. De esta manera generamos un juego que hace que se resalten
unas formas sobre otras, ¿no? Realmente cuando pintamos objetos es algo que tenemos que tener presente ahí desde el momento, desde el minuto uno, vamos. La relación fondo-figura. Y a la hora de pintar y dibujar, atender a esos dos factores. Vale, yo veo la forma, porque es a lo que me han enseñado, a mirar y ver formas. Pero ¿y si practicáis a ver fondo? Vais a descubrir cómo os resulta más rápido y sencillo ver y atender a la forma. Vamos a oscurecer aquí un poquito. Vale, vamos a atacar esta otra pared, ya como el último paso, ya con un azul un poquito más intenso. Pues ya llegamos al final. Y ahí tenemos nuestro bodegón que podríamos, como siempre, seguir trabajando en diferentes y consecutivas sesiones. Vamos aquí a oscurecer un poquito esta sombra. Pues lo dejamos aquí en este momento. Hasta la próxima.